Hola, muy buenas tardes. Vamos a hacer nuestra oración en este día. Seguimos leyendo el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Después de haber aclarado Jesús que él no venía a abolir la ley, independientemente de que con algunas prácticas o algunas costumbres lo vemos a Jesús ser muy libre en el cumplimiento o no, aclara que viene a darle plenitud a la ley y empieza a repasar algunos de los mandamientos y lo comparte con quienes lo están escuchando. Recordemos que está todavía en el monte enseñando en este largo discurso. Y presenta los mandamientos con esta introducción. Ustedes han oído que se dijo. Ya uno puede percibir que Jesús está hablando de lo que los encargados de enseñar, de transmitir las enseñanzas de la revelación, han dicho. No está diciendo lo que está escrito, no está diciendo nada en contra de la ley revelada por Dios, sino de la enseñanza posterior. Hoy se detiene en este mandamiento, no matar, que es como el punto máximo del desprecio que se puede sentir por otra persona, pero hay también actitudes previas, actitudes más profundas del corazón que tienen que ver con irritarse, insultar, maldecir, que también deben ser evitadas. Esta la justicia mayor, superior a de los escribas y fariseos, que cumplen exteriormente, pero muchas veces le falta que ese cumplimiento nazca del corazón y nazca de una experiencia de amor. Amor a Dios y por el amor a Dios, amor a los demás, a quienes Dios sostiene en la vida y ama. Por eso no se los puede matar. Es como si el insulto, el enojo, la maldición fuera un modo de querer acabar con el otro, a quien Dios ama. Se busca entonces un cumplimiento más interno, como digo, más del corazón, y es una condición para entrar al reino. Si la justicia de ustedes no es superior a los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La contracara, la otra parte, la parte negativa, digamos, a la que Jesús hace referencia, es el infierno, con una expresión que habla de un lugar donde antiguamente se habían ofrecido sacrificios humanos, un lugar que está fuera de la ciudad. Entonces ese lugar, eso es el infierno, es el lugar donde hay muerte, y donde en tiempos de Jesús, si bien ya no se ofrecían sacrificios humanos, eso se había convertido en un basural y un lugar de quema, donde siempre había cosas quemándose, siempre había fuego. Por esto la imagen del infierno como se nos ha transmitido muchas veces, sobre todo cuando éramos chicos. Y Jesús vincula también en esta reflexión que está haciendo la relación con los demás, con la relación con Dios y específicamente con el culto. Esto de presentar la ofrenda en el altar. Si hay alguien que tiene algo contra mí, tengo que dejar la ofrenda, no tengo que presentarme al altar, tengo que ir a reconciliarme primero. Y hace referencia también a cierta urgencia. Tenés que arreglarte con tu adversario en el camino. No hay que dejar pasar. A veces creemos que dejando pasar las cosas van a mejorar y probablemente no sea tan así.
Cuando hay que pedir perdón y hay que hacerlo lo antes posible. Si hemos insultado, si nos hemos irritado, si hemos maldecido de algún modo, si de alguna manera sentimos que alguien, como a veces se dice, está muerto para mí, hay que reconciliar. Es necesario eso para poder tener una buena relación con Dios, para poder acercarse al culto. Esto lo dice Jesús antes de que se realizara el sacrificio por excelencia, que es su entrega en la cruz, aquel del cual nosotros participamos en cada Eucaristía. Si en tiempos de Jesús era necesario estar reconciliados con los demás para poder acercarse a Dios, cuánto más hoy, que nos acercamos ni más ni menos que recibir el mismo pan que es su cuerpo, su sangre, su vida. Compartimos la vida de Jesús, no podemos estar divididos entre nosotros. Una exigencia por un lado y una garantía por el otro, porque otra vez las exigencias del Evangelio son invitaciones que Dios nos hace sabiendo cuál es nuestra capacidad, pero sobre todo sabiendo qué es lo que Él puede hacer en nosotros a través de su Espíritu, a través de nuestra oración cuando nos acercamos a el pan de la palabra, como hacemos cada día, o cuando nos acercamos al pan de la Eucaristía, como lo hacemos cada vez que podemos. Una invitación fuerte la del Evangelio de hoy, porque probablemente todos tengamos a alguien con quien nos cuesta un poquito más tratar, a alguien que siente que tiene algo en contra de nosotros, y es interesante que el Evangelio no dice dónde empezó el problema, si es mi culpa o es la culpa del otro. El Evangelio lo que destaca, Jesús en el Evangelio lo que destaca es la importancia de quien lo termina el problema. Yo tengo que ser quien lo termina, con la fuerza del Espíritu, con la fuerza de la Eucaristía, con la fuerza de la presencia de Jesús en mi vida. No es una reconciliación política, no es una reconciliación exterior, no es disimular las cosas que han pasado, ni se nos exige tampoco olvidarlas, sí es abrir el corazón al otro, a quien Dios ama, al otro por quien Jesús dio la vida. Ojalá al menos nos seduzca esta posibilidad de amar así, de vivir siempre reconciliados, de tener la tranquilidad y la paz en el corazón de que no tenemos nada contra nadie, ni nadie tiene nada contra nosotros. La mejor manera de acercarnos a rendirle culto a Dios, de acercarnos a rezar y a recibir a Jesús. Que su Espíritu nos dé esta fuerza de la paz de Jesús que reconcilia con Dios y que nos reconcilia entre nosotros. Que Dios nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.